¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la novena clase virtual de informática. Hoy es 8 de mayo de 2020. Hagan lista de presentes, por favor, aumentando su número de matrícula en este video. La escuela está abierta y nosotros nos preparamos para nuestro tercer examen parcial. Entonces, estábamos con que tenemos que crear un archivo que se va a llamar MathiMap-C, y este archivo va a tener 5 hojas. La hoja 2x2, que es esta, la hoja 3x3, que es esta, la hoja que se llama raíz y calcula las raíces cuadradas de cualquier número, y la hoja triga, que calcula raíces reales y complejas de una ecuación de segundo grado. Vamos a añadir a esto una quinta hoja, que será la hoja llamada Cardano. Esta hoja va a resolver ecuaciones de tercer grado aplicando la regla de Cardano. Todo lo que se necesita para aplicar la regla de Cardano es encontrar los valores de los coeficientes A, B, C y D en una ecuación de tercer grado, ¿sí? Entonces, solo colocando aquí los coeficientes debe encontrar las raíces de la ecuación. Una ecuación de tercer grado tiene 3 raíces. Una de las raíces es real. Las otras 2 raíces pueden ser reales, y si no son reales, entonces son conjugadas complejas. Por eso es que aparecen aquí en rojo. Estos son rótulos dinámicos. Si fueran raíces conjugadas, aparecerían el valor real más el valor imaginario, y en la X3 el valor real menos el valor imaginario. Son los mismos valores reales e imaginarios, pero diferentes en un signo del valor imaginario. Entonces, esta hoja Cardano de MathiMap, para hacerla vamos a utilizar ciertas funciones de la hoja de cálculo. Entonces, esta es mi hoja Cardano, que es prácticamente nuestro tercer parcial, y vamos a aplicar en ella la regla de Cardano, que es un método aritmético que nos permite resolver ecuaciones de tercer grado conociendo únicamente los coeficientes de los términos de la ecuación. Las relaciones más importantes que tenemos que conocer para resolver ecuaciones de tercer grado por el método de Cardano son estas, ¿sí? La ecuación de tercer grado en forma general, y luego estas relaciones que se van dando simplemente por las coeficientes A, B, C y D, y después estas relaciones que se van dando con ayuda de estos elementos JKL, y después esta tremenda relación donde incluye raíces cuadradas, raíces cúbicas, y puede ser raíces cuadradas de números negativos, y pueden ser raíces cúbicas de números imaginarios. Ese es un problema, bueno, que vamos a resolver después. Esta, para resolver las otras 2 raíces, esta es Z1, Z2, Z3, es la fórmula de triga de esta misma hoja de cálculo, y finalmente esta, que es nuestro factor de conversión de las z a las x, x1, x2, x3, que son las que deben aparecer en aquí en
la carátula de nuestra hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, las funciones que vamos a utilizar, bueno, ya las empezamos a ver, fueron raíz y cómo obtener una raíz más allá de la raíz cuadrada. Es elevar a 1 entre la raíz que deseamos. Por ejemplo, a la 1/3 para la raíz cúbica, a la 1/4 para la raíz cuarta, a la 1/5 para la raíz quinta, etc. Bien, ahora vamos a tener que usar medidas angulares. ¿Qué son las medidas angulares? Los ángulos medidos en forma sexagesimal, que son los que dividen la circunferencia en 360 grados, o en radianes, que dividen la circunferencia en 2 pi radianes. Entonces, aquí existe una función, que es la función pi, no tiene argumento, y devuelve el valor de pi. ¿Sí? Está la función grados, donde convierte el valor como argumento que está en radianes, lo convierte a grados. Por ejemplo, si yo pongo grados y como argumento pongo pi, que es media circunferencia, da por resultado 180 grados. Y finalmente, radianes. Radianes, su argumento es un valor, es un ángulo que está expresado en grados y convierte este valor en grados a radianes. Por ejemplo, si yo pongo radianes 90, quiero convertir 90 grados a radianes. Y da por resultado 1.5707, que es pi entre 2. Ahora, vamos a usar funciones trigonométricas directas. Las funciones trigonométricas directas, como ustedes saben, son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La única dificultad aquí es que todas las funciones trigonométricas en la hoja de cálculo están para que el argumento sea puesto en radianes. ¿Sí? Entonces, ya, si ustedes quieren convertirlo a grados o lo que sea, bueno, deben de usar las funciones anteriores. Pero las funciones son seno, cos, tan, cot, sec y csc. Y su argumento debe de estar en radianes. Las funciones trigonométricas inversas: a seno, a cos, a tan y a cot. No existen en la hoja de cálculo a sec ni a csc. No son necesarias, de hecho solo son necesarias las primeras tres. Igual, cuando devuelvan el ángulo, nos devuelven el ángulo cuyo valor es el que está aquí, pero este valor está expresado en radianes. Siempre este valor va a estar en radianes. Esa va a ser una pequeña inconveniente. ¿Ok? Bueno, entonces, para recibir su asistencia, ya saben, necesito que envíen una fotografía que están tomando esta clase, con la fecha, con el tema de la clase y mostrando que están uniformados antes de las 11 de la mañana a mi dirección de correo. ¿Ok? Entonces, aquí están los datos para el tercer parcial. Necesitamos crear el archivo MATIMAP C y dejarlo funcional en sus 5 hojas. Seguir viendo las clases de Matemáticas 2 por este canal. A partir de la clase 5, utilizar las funciones que se están dando, que se dieron en clase y las que acabamos de mencionar para hacer funcionar las 5 hojas de MATIMAP. No se vale utilizar funciones que no se hayan visto en clase o en clase presencial o en clases virtuales.
Vamos a continuar con la captura de la información acerca del COVID-19 y con la elaboración de las gráficas. Y recuerden que para la hoja Cardano pueden hacer sus cálculos fuera del área de visión de la hoja de cálculo. Vamos a, bueno, ya se los dije, a seguir con las clases de Matemáticas 2 para saber dónde se utilizan las funciones trigonométricas. La próxima semana lo vamos a saber, y van a enviar el archivo factor XLS junto con sus gráficas en un archivo PDF, y en un archivo PDF enviar las imágenes del reporte diario oficial. Este archivo PDF se va a llamar semana 5 info.pdf y tienen para enviarlo hasta el 22, hasta las 10 de la noche del domingo 10 de mayo. ¿Sí? Esta información estará actualizada hasta el domingo 10 de mayo. El archivo factor semana 5 info y mat y map C son requeridos para su tercer examen parcial. Entonces, la calificación del tercer examen parcial estará compuesta de Matimap C en sus 5 hojas, con énfasis en la hoja de Cardano, el archivo factor actualizado hasta el 17 de mayo, las imágenes de los reportes diarios en un archivo PDF con las imágenes hasta el 17 de mayo. Este archivo se llamará semana 6 info y deberá estar junto con el archivo factor antes de las 10 de la noche del domingo 17 de mayo. El archivo Matimap C, ya funcionando perfectamente en sus 5 hojas, debe estar en mi correo antes de las 8 de la mañana del miércoles 20 de mayo. Quédense en casa, cuídense mucho, estudien, y desde aquí envío una felicitación a sus mamás por su día el próximo domingo. Cuídense, hasta luego.